Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Tertulia de Noche. Hoy vamos a conversar sobre los avances que ha tenido el comercio, la industria y el turismo de la zona norte con respecto a todo lo que ha sido el COVID alrededor de esta industria. Sobre todo que ya habíamos conversado en algún momento los impactos que ha tenido, pero también queremos hablar con ellos de otras situaciones que indudablemente es importante hablar en términos de políticas generales y cómo se ha comportado la economía en general, puesto que los anuncios que uno ve es que vamos recuperando en algunos sectores. Habrá que ver si en la zona norte estos sectores están recuperándose lentamente algo o todavía estamos en tiempos como cuando empezó la pandemia. Igualmente queremos hablar con la Cámara de Comercio sobre qué opina de un tema que ha venido generando comentarios a favor, en contra, otros son espectadores, como son los famosos parquímetros. Si en realidad esto va a tener algún efecto, ellos prevén que van a tener algún efecto, sobre todo que ya viene la época navideña y se anuncian a partir del 1 de noviembre en las compras de fin de año o no. Hoy tenemos el grato placer de nuevo tener aquí con nosotros a Marco Vinicio Solís, que es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, ya es amigo de Tertulia de Noche, ya lo hemos tenido por aquí en varias ocasiones hablando de la situación del sector. Y también nos acompaña Jason Hamilton del grupo Tilahari, más enfocado al sector turismo, que es un buen ejemplo también de una empresa que ha venido creciendo con el tiempo y por supuesto tienen toda la experiencia de comentarnos sobre todos estos efectos que ha tenido no el COVID o la situación económica del país, que en alguna medida todos vamos esperando de que comiencen a cambiar, en el sentido de que ya se anuncian cambios de medidas para fin de año. Hoy incluso veíamos algunos datos que decían que había bajado incluso los niveles de contagio y todos nos preguntamos cuándo va a cambiar todo esto, ¿verdad? Sin embargo, no hay ninguna estadística, ninguna programación específica para decir que mañana. Uno escucha algunas versiones de alguna gente, expertos en el tema, hablando de que esto puede permanecer 1 o 2 años más, pero bueno, eso es solamente lo que uno lee o escucha por ahí, pero no es nada oficial. Así que gracias a ellos por acompañarnos y a ustedes los invitamos para que nos sigan en este programa a través de Canal 14. Marco, gracias por estar con nosotros y también Jason, un gusto tenerlos por aquí de nuevo para conversar de estos temas que siempre es importante ver pulso a pulso cómo va la situación, porque bueno, el comercio, la industria, el turismo es lo que la mayoría de sancaleños junto con la producción se vive en el empleo y lo que genera reactivación económica acá y por lo tanto eso es importante también irlo tomando en cuenta. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Álvaro. Más bien, felices de compartir un rato más aquí en Tertulia de Noche. A nombre de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la zona norte, para nosotros es fundamental poder compartir estos espacios. Y pues agradeciéndole a Copelesca el esfuerzo que hace para llevar a cabo estos ejercicios, estas actividades de información, porque no es lo mismo a veces lo que las instituciones proyectan y dicen en comparación a la realidad propiamente en el mostrador, en el campo de cada comerciante o de cada sector, como lo vamos a conversar hoy. Gracias. Y muchas gracias por tenernos Bienvenido. aquí. Muchas gracias. Honrado y agradecido por este tiempo para poder compartir. Cuéntenos cómo han visto la evolución de todo este tema, que sube, baja, mañana abren, pasado mañana cierran, el fin de semana dan restricción, el otro no. ¿Cómo se ha comportado principalmente el comercio pequeño? Ahora vamos a hablar con el compañero sobre el turismo, que a uno le preocupa aquí en qué es lo más visible, pero sin embargo ustedes son de toda la zona, San Carlos y otros sectores de los distritos. ¿Cómo se ha comportado el comercio o cómo han visto ese sub y baja del COVID? Sí, Álvaro, la realidad se refleja en un estado generalizado de incertidumbre y sobre todo de desazón, en el sentido de que la errática política pública que hemos tenido y que hemos soportado durante todo este periodo, desde antes de iniciar la pandemia, es que a veces resulta inclusive, dependiendo del tema y el contexto, hasta molesto ver cómo muchas veces el discurso de las jerarquías públicas se circunscribe únicamente a que todo es en función de la pandemia, y eso es falso.
Eso es completamente falso porque ya teníamos un proceso. Todo está ahí metido, las visitas a hospitales, todo va en ese sentido. Lo han metido en esa camisa. Todo es COVID hoy día, todo es pandemia, pero eso es falso. Es un concepto falso en el sentido de que ya veníamos arrastrando un periodo de más de 7 años de caída en muchos aspectos de la economía nacional y en muchos sectores. Entonces, uno no puede darse el lujo de desprender una cosa de la otra. Es que el sector privado ya venía soportando una desaceleración realmente marcada y los índices y los números lo demuestran, pero encima con el agravante que se vino, ahora sí, la pandemia, que por las decisiones, por la errática manera de llevar muchas cosas y por la gran improvisación, se tomaron decisiones que vinieron a dar al traste con lo que fue ya propiamente, para decirlo en términos muy prácticos, con la facturación del sector. Evidentemente hubo aspectos que eran obligatorios y muy trascendentales, como el cierre de fronteras. Eso vino a dar durísimo contra el turismo, pero de eso va a hablar don Jason. El punto es que cuando el turismo se desacelera, cuando la agroindustria se desacelera, entonces se rompen varios eslabones de la economía, de la cadena económica. Y ahí es donde empezamos el comercio y los servicios a ver la caída, el descenso en la facturación. Eso que usted dice es cierto, pero llega, digamos, como el masazo, es el tema del COVID. ¿Tienen algún dato de patentados, digamos, que se mantuvieron? Bueno, iban ahí, como decimos, a nadito perro, pero el COVID les dio por la cabeza, porque al final también esos son ingresos municipales, y es empleo y es un montón de cosas, que no son, digamos, que llegaron a esa etapa y definitivamente cerraron y que luego, ya hemos pasado un año, no volvieron a resucitar. Álvaro, hay más de un 18% de locales nuevos cerrados, me refiero. Ya antes de la pandemia se hablaba de un 20%, se hablaba de una cifra que llamaba muchísimo la atención. En algún momento hasta tuvimos algún programa al respecto, sí, pero luego vino a acentuarse y hoy día, sin temor a equivocarnos, podemos hablar que hay más de un 20% de locales cerrados. Eso te da un reflejo muy preciso de que entonces en el sector de comercio y muchos servicios, esa es la mortalidad que hay, más de un 20%. Ahora bien, hay un fenómeno que es la migración de muchos negocios formales hacia la informalidad, que ya también se venía dando antes de la pandemia. Entonces, las políticas adaptadas, las políticas establecidas, más bien en muchos casos se convirtieron en una invitación a migrar hacia la informalidad. Y usted lo ha visto con el gran problema que hay de muchos negocios y de todo el sector informal. En este momento, el sector privado formal es minoría, porque ya más del 50%, creo que anda en el 51.8% de la actividad se volvió informal, en comercio y en servicios. Eso te da una idea de la transformación acelerada y negativa que tiene todos los sectores de comercio y servicios en función del recaudo fiscal y toda la parte del aporte. Claro, y lo complicado que es porque ustedes mismos han tenido un problema con la informalidad. Grave, muy grave. Y ahora la informalidad crece. Sí. O sea, la lucha va a ser mayor, porque va a haber un montón de negocios y comercios en línea o fuera de línea, o lo que llaman emprendimientos, como quiera decirle, que está bien para la sobrevivencia de las personas, pero que entre la escala económica no significa ningún aporte adicional a nada, ni a los tributos, ni a los impuestos, ni a la formalidad de un negocio, de generación de empleo, en fin, un montón de cosas que viene más bien en detrimento de esa formalidad. Ya venían varios años consecutivos en los cuales muchos reglamentos, como la ley de alimentos, el reglamento de procesamiento de alimentos, venta de alimentos en la calle, etcétera, etcétera, ya veníamos trabajando y luchando contra una enorme franja informal en ese tipo de actividades. Pero luego, para poder mejorar los índices de pobreza y para poder dar un discurso y un informe final de año de que se logró o se pretendía lograr reducir la pobreza, se suavizaron los reglamentos de muchas actividades que tenían que ver con ventas de alimentos, ventas de muchos tipos, y por eso hoy vemos cómo han proliferado miles de ventas de todo tipo en cualquier cosa. Aunado a esto, Álvaro,
toda la facilidad que dan las compras en línea, toda la facilidad que dan todos los diferentes modelos de adquirir mercancías hoy día, modelos no tradicionales, que entonces vienen a saltarse el control fiscal, vienen a saltarse todo el control hacendario en todos los sentidos, y el sector formal sigue cada vez siendo más pequeño y sigue siendo el único que lleva en sus hombros toda la carga tributaria, todos los tributos, todos los aportes patronales, etcétera, que son los que sostienen el sistema. Entonces hay un doble efecto negativo que hace sentir el peso en el sector privado. Sí, porque vemos mucho emprendimiento y todo el mundo está apostando a eso, y está bien, pero la otra parte es qué formalidad tiene al respecto. Y uno ve la proliferación, por ejemplo, de ventas en internet de zapatos, te ofrecen ropa. No sé si hay algún tipo de comercio que ha crecido mucho en eso, porque ahora lo vamos a hablar, porque quiero ver lo del turismo también. Es como también hemos migrado, y yo, digamos, en son de vacilón lo digo, ¿verdad? Que aquí hay más ventas de pollos que teléfonos públicos. Ahora me atrevo a decir que hay más outlet que ventas de pollos, quizás, que ha sido una actividad que ha crecido mucho y que, bueno, uno a veces dice, hay gente que habla de que no hay plata en San Carlos, pero uno pasa y ve eso. Pero eso es otro tema que vamos a hablar ahí que me interesa, porque hay otro tema que incluso aquí hemos hablado, que también viene creciendo mucho, que es cómo los supermercados chinos están apoderando los supermercados locales, ¿verdad? Ese es un tema ahí. Pero bueno, Jason, bienvenido y cuéntenos en el tema del turismo, ¿cuáles han sido los efectos? Ustedes que son una empresa, digamos, sancarleña, pero están en Guanacaste y, en fin, han venido creciendo. ¿Cómo han visto todo este desarrollo de cuando inició, ahora, en cómo estamos en esos temas de apertura y no apertura? Pues de ahí ha sido complicadísimo. Primero estuvimos cerrados obligatoriamente bastantes meses y luego, como lo decía don Marco, hay políticas que uno no entendía. En el caso de la costa, las playas a estar cerradas, pues nadie iba a visitar un hotel en la costa y nos ha costado mucho, aparte de que perdimos 100%, y como lo venían diciendo todo el mundo, la temporada cero del turismo y pues fue muy cierta. Sobrevivir sin ingresos pues es complicado para cualquier tipo de negocio. Y las políticas implementadas por el Ejecutivo han sido terriblemente devastadoras para cualquier negocio dedicado a la gastronomía o a la parte de hotelería. Y ahora, ¿cómo han visto ese tema de que, bueno, abren un poquito para que los turistas vayan? ¿Cómo se ha comportado el turismo nacional en alguna medida? Porque siempre quedan, en algún momento no vayan, y otros el temor de ir por aquello de los contagios, ¿verdad? ¿Cómo lo han medido ustedes? Mira, yo creo que ha sido sumamente importante la implementación de los protocolos sanitarios en los negocios. Eso ha dado seguridad. Eso y el turismo nacional en los diferentes destinos creo que ha respondido, y de hecho ha sido por el turismo nacional que la mayoría de nosotros todavía estamos aquí para contar la historia. Claro. Hay muchos que tal vez no tenían ese segmento del mercado y pues obviamente les pegó muchísimo más duro. Y si no fuese por eso, pues le atrevería a decir que nadie hubiera sobrevivido. Con respecto al mercado internacional, pues viene empezando a subir, correcto. Están igual, creo que la mayoría de países con incertidumbre de qué pasa. Entonces siempre pasa una noticia nueva, se empieza a ver cierto grado de expectativa, uno empieza a planificar basado en esas proyecciones. Viene algo y se frena, entonces vuelve a echar otra vez planes. Lo que ha sido difícil ha sido planificarse a mediano o a largo plazo. Sí, claro. Tenemos que ir día a día con esto y eso complica mucho la operación y la termina encareciendo también, porque usted se alza las expectativas, trata de ver cómo hace para contratar personal o suplir sus bodegas y luego los negocios no se empiezan a dar y vuelves a echar para atrás. Y eso ¿Hay algún turismo que digamos, que ha sido más restrictivo, digo yo, a la hora de visitar el turismo nacional? No sé si los chinos o los gringos, ¿verdad? Que nosotros somos, creo que más visitados por los estadounidenses, o no sé si hay alguno que todavía no está como participando dentro de esa reactivación que debería haber. El mercado europeo está lento, más que todo la parte de Reino Unido.
Eso prácticamente no se se ha ha movido. movido. No. Los españoles han respondido alguito, algunos países del norte han respondido, pero en su gran mayoría todavía está lento. Se espera que a partir de noviembre, diciembre empiece otra vez a reactivarse. El tema, las vacunaciones en esos países van relativamente más avanzadas. rápida, entonces hay esperanza en ese lado. El mercado norteamericano ha respondido bien, es de hecho el que está visitándonos en su gran mayoría ahorita. Siempre ha sido nuestro socio comercial más grande a nivel de turismo, y entonces eso está ahí. Mejor otros años, obviamente, pero Claro. se está empezando a reactivar. Y ahora, con respecto al turismo nacional, ¿verdad? Ustedes son por lo menos un hotel, yo no conozco mucho el tema, pero yo lo veo como más grande, hay otros como más pequeñitos, ¿verdad? Que tienen ofertas diferentes. Y el hecho de pasar los días feriados para lunes para poder garantizar en alguna medida una visitación mayor, que ha sido a una decisión del gobierno, ¿eso ha funcionado o no funciona? Por ejemplo, en La Fortuna, bueno, ustedes están cerca de ahí, o en Guanacaste, porque la gente dice, hoy fin de semana largo, me voy a pasear. ¿Eso qué? ¿Ha respondido o no? Álvaro, trajimos al experto. Don Jason nos va a decir Mira, de primera mano. Esa política definitivamente ayudó. Ayudó. Sí, claro, flexibilizaba los planes de viajes de la mayoría de ticos, nos hacía poder escoger ciertos días para poder visitar. Entonces, como que esas ocupaciones se mantenían altas durante esos fines de semana. Ahora, el tema de los precios, eso varió también porque siempre se ha dicho que Costa Rica es muy caro, ¿verdad? El turismo, ¿verdad? Incluso hacen comparaciones, te digo, con Nicaragua, que a veces es más barato ir al otro lado que quedarse aquí. Yo no sé si eso en algunos sectores cambió. El costo de la vida en Costa Rica definitivamente es elevadísimo. Es carísima, claro. Es increíble ver cómo viven otras personas en otros países y aquí no nos alcanzaría ni siquiera para Incluso llegar a la San Carlos, semana. San Carlos es más caro. Ayer yo andaba en Puerto Viejo y veía cosas más baratas en San Puerto Carlos Viejo es más caro que Ciudad San Pesada. Ramón, Sí. que estamos tan cerca Sí. Sí, a nivel de comercio. A nivel de turismo los precios se vieron afectadísimos. El mercado nacional siempre tiene una diferenciación en el tema de precios con el mercado de extranjeros, y aún así se tuvieron que generar promociones y descuentos adicionales para poder atraer a la mayor cantidad de ticos posible, y los que estábamos abiertos pues estábamos peleándonos un mercado que antes muchos ni siquiera tomaban en cuenta. Entonces el pastel se empezó a dividir en pedazos más pequeños. Hoy estaba haciendo un análisis, por cierto, y me quedé asustado, y el experto que estaba conmigo en ese momento me indicó que más bien debería de estar contento y feliz. El análisis que llegamos hoy, lo voy a decir públicamente porque creo que esa es la realidad de todos, por cada dólar que nos ganamos o que nos hemos ganado este año, hemos tenido que gastar 98 centavos. Bueno, pucha, de casi todo. Prácticamente todo. Entonces hemos estado en modo supervivencia. Sí. Y modo supervivencia no es suficiente para poder reactivarse y contratar y poder crecer en inversiones. No, y también cómo se hacen para pagar las deudas, ¿verdad? Porque es que, digamos, como que uno vive ahí esperando que llegue algo para comer, no, porque hay que pagar, hay que invertir, como usted dice, hay que endeudarse. ¿Cómo se hace con eso? ¿Se pide a los bancos tiempo? ¿Cómo funciona en el tema del turismo? El tiempo se va a dar, pero las deudas van a ir creciendo. Sí, claro. Y eso es lo que han estado haciendo, es postergar lo inevitable y alargar la vida de un chiquito que está en cuidados intensivos. No sabemos cómo el sector en general va a poder resistir y qué es lo que va a suceder en el futuro. No se esperan cosas buenas. Por eso cuando dicen que si la pandemia está por terminar o estamos en un proceso de recuperación, yo creo que ni siquiera hemos empezado el tema grueso del descalabro económico que se viene. Jason, ustedes son una empresa de turismo nacional, digamos, son nacionales, pero ¿qué pasa con las grandes cadenas? ¿Sufren lo mismo? ¿Qué sé yo, el Four Seasons, esos hoteles que uno ve que son de cadenas internacionales? ¿Cómo sobrevive esa gente? ¿O les pasa lo mismo que a ustedes? Indudablemente sufren. Son cadenas que tienen hoteles en todo el mundo y el descalabro de la pandemia no sucedió solamente en Costa Rica, sucedió en todo el mundo. Entonces el sector turístico mundial fue golpeado.
¿Tendrán más presupuesto? ¿Tendrán sus casas, perderán los accionistas, bolsa de valores, sus acciones bajan? Es diferente, sí. Es un poco diferente cómo se manejan esas grandes empresas, pero definitivamente nosotros aquí estamos con el hueso y no podemos nada más cerrar y irnos. Eso es lo que a veces uno dejar piensa. todo botado y cerrar. Ahora que ustedes hablan de políticas públicas, participando en una conferencia, Leiner Vargas hablaba de los países europeos, ¿verdad? Que los países europeos, que Costa Rica, él por lo menos hace una crítica, que aquí la ayuda que le hacen a muchos sectores en agonía es darles más deudas, ¿verdad? Que es lo que decía él, era prolongar el tiempo. Y no capitalizaban las empresas, ¿verdad? Que algunos países decían, bueno, hagamos una cosa, dame el 20% de las acciones, aquí tiene plata y cuando recupera ya le devuelvo. Eso no tenemos en el país, sino que cada vez le decimos, está bien, usted está jodido, va a prestar un poquito más de plata. ¿Eh? Es una visión de los bancos muy economicista y usurera en alguna medida, ¿verdad? Álvaro, es que eso es una visión netamente mercantil. Mercantil. Y recordemos que en Costa Rica tenemos una banca pública, entre comillas, que no es tu aliado. Es una banca comercial, al final de cuentas, donde todavía existe la política de que si un día hiciste un mayor esfuerzo y fuiste a hacer un abono adicional al capital, tenés que cuidarte porque te cobran una comisión, un castigo por esforzarte y ese tipo de cosas. Pero devolvámonos año y medio, devolvámonos al inicio de la pandemia. ¿Cuáles eran las propuestas que los bancos daban? No había idea. No tenía Primero, idea. no había idea, exacto, era una incertidumbre. Todo el mundo pensaba, el 26 de marzo, el año pasado se suspendió el ciclo lectivo y en ese momento todo el mundo pensaba que la pandemia... Que era adelantar vacaciones. Iba a durar 3 meses, era una cosa de 4 meses a lo mucho y que ya a los 6 meses otra vez estábamos todo el mundo olvidando el pequeño brinco ese, pero no fue así. Y entonces en ese momento las propuestas que los bancos hacían era, mira, no vas a pagar estas 3 cuotas siguientes, pero en vez de decirte, te vamos a extender el plazo 3 meses más, simplemente te decían, quedan sumadas esos intereses y el principal que no amortizaste queda sumado al principal de este crédito. O sea, durante el resto del plazo de tu préstamo, ahora te voy a cobrar intereses por el favor que te hice. Y era una bola de nieve creciendo. En fin, era una situación deudas totalmente... se han duplicado, triplicado. Claro, exactamente. Por esas pero políticas. no solo de ustedes, sino de la misma gente. Pero yo creo que a nivel bancario, creo que ya lo que ocupamos es la parte legislativa, que haga cambios a las leyes, porque a nivel bancario hay muchos que están, o lo que se dice es que están con las manos amarradas porque las leyes no les permiten hacer ciertos movimientos que obviamente ayudarían al sector comercial y turístico del país. Pero no se ha hecho nada. A nivel legislativo tenía que haberse hecho algo. En materia bancaria, que quizás no es el tema de hoy, pero sí hay un ¿cómo es que se dice? Un aspecto fundamental. Nuestro problema bancario en Costa Rica, por lo menos de la banca pública, porque la privada es privada, ellos es diferente, es el margen de intermediación. Es lo que te cobran a vos por la plata que te prestan en función de lo que te pagan a vos por lo que vos metes al banco. En Costa Rica, y no soy el experto para hablar de esto, pero en Costa Rica hay todavía una gran diferencia en lo que debería ser el margen de intermediación para que realmente el usuario y especialmente el empresario sienta que tiene una banca a su servicio, una banca pública. Pero no es esa la realidad, es completamente diferente. Por ejemplo, las unidades de turismo, va relacionado a eso, y tiene que ver con la inoperancia del gobierno y de los legisladores de poder entender o legislar para poder reactivar efectivamente la economía. Como un empresario turístico que tiene bucetas y no las pudo sacar durante 6, 7 y 8 meses, tiene que pagar la totalidad de los permisos, incluyendo los marchamos, para poder sacar sus bucetas a circular. Sí. Y todavía el recargo del préstamo, porque aquí todos vivimos con préstamo, cuesta mucho ver un negocio que diga que no debe nada. Microbuses, tiene que crecer igual, va a seguir creciendo. Unidades siendo recogidas por los bancos porque no tenían clientes, no podían mover sus carros.
y luego vienen las medidas de restricciones Sobre por todo las placa. bucetas de los estudiantes y todo, aunque, bueno, igual que el turismo, hay gente que duplica todo. Todo, absolutamente. O sea, se detuvo la economía, pero no se detuvo el compromiso fiscal, el compromiso financiero. O sea, hay una serie de No, aspectos pero más bien antes que no de se eso detuvieron. hubo una reforma fiscal que nos apretaron más todavía. Por supuesto, Costa Rica dijo que estaba bien. Costa Rica, especialmente el sector privado, dijo, bueno, está bien, pensé que ya no aguantaba más, pero voy a aguantar un poquito más. Y puso de su parte. Pero tengamos muy claro también, Álvaro, que el gobierno nunca hizo recorte de gasto público. Más bien ha crecido. Ni tampoco hizo una propuesta de reactivación económica para el país. Eso lo salvó a Carlos Alvarado de la pandemia. ¿Se acuerda? Porque venían los sectores diciendo cuál es la propuesta, cuál es la propuesta y cómo Correcto. reactivar. Vino la pandemia y se quedó en propuesta. La Nada grama, más la de salvada todos fue modos, el préstamo al Fondo Monetario Internacional. que no es ninguna propuesta. No, eso es una deuda sencillamente más. lo que va a De durar todos es un modos, año. Álvaro, está más que demostrado, nunca hubieran podido presentar ningún tipo de propuesta. Seamos realistas, la inopia, el desconocimiento, la improvisación ha sido tan profunda que ni siquiera una propuesta de reactivación. Y es lamentable escuchar el discurso de mucho funcionario público de altos niveles, Claro, hablando de los excelentes resultados y de las grandes decisiones tomadas en función de la reactivación económica. Porque la realidad se refleja directamente en el desempleo. Yo siempre lo he dicho, sin ser especialista, el desempleo es tu mayor reflejo de la eficiencia o no en materia de la economía de un país. Así es. Cuando la gente no está sin trabajo, cuando la gente no está de vaga, y aquí el término vago hay que entenderlo muy bien. Hay mucha gente que está desocupada, pero no porque es un gran vago, Así es es. porque no tiene oportunidad de trabajar. Hay miles de empresarios que han tenido que reducir sus planillas, que han tenido que disminuir el tamaño de su actividad, no por gusto, sino porque para poder soportar la carga fiscal y todos los tributos, ha tenido que reducirse. Entonces, Claro. política económica y política de reactivación económica, cero, absolutamente. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos para continuar hablando con Jason y con Marco Vinicio Solís sobre este tema de las secuelas o las consecuencias que todavía se viven en el sector turismo, industria y comercio a raíz de la pandemia, pero vamos a hablar también qué opinan ellos sobre el anuncio del gobierno de la famosa tarjeta de vacunación y también del QR. Igualmente vamos a conversar con Marco que nos comente un poco la visión de ellos sobre el tema de los parquímetros aquí en Ciudad Quesada. Ya regresamos con más de Tertulia de Noche. Seguimos compartiendo con ustedes, recordarles que este programa son los miércoles a las 9 con repetición los domingos a las 6 de la tarde y también todos estos espacios los puede ver a través de nuestra página de YouTube Tertulia de Noche. Seguimos compartiendo con nuestros invitados. Se habla de que viene la flexibilización, ya anunció el gobierno, dice vamos a quitar restricción los fines de semana a partir del 15 de noviembre, me parece, y a partir del 1 comienzan a cambiar todo lo que son los aforos, participación. Pero lo que tiene confundido muchísimo, tarjeta de vacunas y QR anuncian para poder visitar tiendas, aunque ha flexibilizado un poco ahora, dice que va a echar para atrás, van a analizar, pero indudablemente que no vamos a quitarnos esto de encima. ¿Ustedes ven que eso sea factible o no factible en una época como diciembre que de ahí es cuando llega platica y toda la cosa? Álvaro, esto del QR y todo eso, de que se van quitando restricciones, pero aplica el código QR, se lo resumo de esta manera. Es idéntico a el Día del Padre el año pasado, en donde sí, se estaba suavizando restricciones vehiculares y no sé qué, pero el fin de semana del Día del Padre cerraron. Ese día mandaron, como quien dice, toque de queda. Se quedaron miles de restaurantes con el inventario pudriéndose. Se quedaron miles de reservaciones en restaurantes, en bares, canceladas. El turismo fue seriamente afectado ese año, ese fin de semana.
Fue un fin de semana desastroso. Y entonces a lo que voy es a lo siguiente. A veces parece como que más bien es una política de quebranto hacia el sector, porque primero te pinto una imagen, pero por detrás te hago el toque. Parece como si fuera a propósito que lo hacen. Exacto, exacto. Parece que es deliberado. Porque entonces ahora te quitan restricciones, amplían un poquito discúlpeme, hubiera deseado decir otra palabra, pero la tonta, la absurda restricción vehicular. Ahora ponen 1 hora más, ya puedes abrir 1 hora más tarde. ¿Pero qué están proponiendo? Ahora te abren el espacio, te quitan restricción, pero te quitan los clientes. ¿Sí? Esto es un juego, es un manoseo pernicioso, en el sentido de que le hacen creer al país que están tomando decisiones, que están beneficiando, pero el que siempre paga los platos rotos es el sector privado. Que por cierto, hace varios meses se venían haciendo mesas de trabajo con la ministra de Economía, que a veces parecía ministra de Salud, o ministra de Epidemias, o ministra de no sé qué, porque era la figura que en ese momento estaba atendiendo el asunto. Sin hablar del desfile de figuras que han pasado a lo largo de toda la pandemia. Hemos visto ministros de una cosa atendiendo la situación pandemia y otros ministros de otra cosa. Volviendo al tema, te hacen creer que están flexibilizando, pero por detrás te están afectando de alguna manera. El código QR, a final de cuentas, y en términos de la afectación al sector privado, no es más que quitarle ahora a los clientes para que la facturación cero siga totalmente en cero. O sea, es un manoseo, ¿cómo decirlo? Parece malintencionado, parece que es a propósito. Entonces resulta que sí, que podés abrir más tarde y toda la cosa, pero el ridículo de que te den la opción de poder abrir un aforo al 100% si tienes el 100% de la gente vacunada, con el código QR en mano, o al 50% si no tenés eso. ¿Pero eso qué significa? Que le están dando al administrado ahora la obligación de ejercer el control de la entidad reguladora, etcétera. Entonces, eso no tiene sentido. O sea, ahora resulta que además de que te quiebran, te ponen a hacer el trabajo. Uno se pregunta si realmente la gente, sabiendo la situación que está, se pone a respetar eso. Claro, es que también la atornillan, como decimos popularmente, se lo agarran. Pero sí, uno no ve que eso sea factible, digamos, ¿no? También es importante tomar en cuenta la actitud insensible, sí, la actitud arrogante de muchos funcionarios que simplemente llega y te dicen, no, es que te tengo que cerrar porque no estás cumpliendo con un montón de babosadas, cuando el funcionario también debería analizar que no existe un proceso ya de notificación, ya ¿cómo se dice?, de información para que procedas a hacer arreglos. Hoy día ni siquiera se sabe cuál es el siguiente reglamento publicado. Es tanta el montón de reglamentos y protocolos que se han venido publicando y que se han venido estableciendo que mucha gente anda perdida, créame, mucha gente anda perdida. Entonces se está dando esa situación de ambigüedad, esa situación de autoritarismo desmedido también, porque simplemente es cállese y pague la multa, usted está cerrado. Así es. Pero muchas veces el funcionario ni siquiera repara en que de dónde vienen los recursos con lo que está operando todo el gobierno. Y claro, el sector privado. Estricta y únicamente del sector privado. Es el que lleva en los hombros en este momento al país completo. Es el que está soportando y es el que está pagando. Pero irónicamente es al que se le está, como dice uno vulgarmente, es al que más se le está arriando. Entonces, esa parte es la que tiene a tanta gente frustrada. No ¿Ustedes es cómo lo ven así desde el sector turismo? Una complicación más, definitivamente, y yo no creo que el poder identificar y recargarle esa función a un establecimiento comercial o turístico tenga sentido para poder frenar el hecho de que alguien pueda generar cierto grado de contagio, igual estando hasta vacunado. Yo soy a favor de las vacunas y respeto a los que no. ¿Cómo hago yo para poder protegerme? Pues cumplir los protocolos sanitarios que se establecieron desde el principio y que sabemos qué es lo que funciona, usar la mascarilla. Ahí le hago un paréntesis, porque se dice que la vacuna dura como 6 meses, ¿verdad? Es lo que han dicho, en efecto. Bueno, si usted el código QR
se vacunó el año pasado, perfectamente usted puede volver a contagiar. Son preguntas que uno se hace. Es No hace correcto. diferencia. No hace diferencia. Entonces, no. Claro, el riesgo se minimiza, pero usted lo puede volver a... Digamos, puede volver a No, Álvaro, tener... el riesgo se minimiza apurando y terminando de una vez por todas con la campaña de vacunación. Sí. Dejarse de tanto discurso, dejarse de tanta cosa y ponerse las pilas, que no lo ha hecho el gobierno. No olvidemos en ningún momento que el sector privado le entró en un cuadro casi de súplica con el Ejecutivo, diciéndole que le permitiera ayudar. Las instituciones privadas de salud estaban a las órdenes. Las farmacéuticas, todo mundo en el sector privado estaba levantando la mano para ayudar y a nadie se le tomó en cuenta. El gobierno central, el Ejecutivo, ignoró en todo momento las propuestas de AmCham, las propuestas de las diferentes cámaras, las propuestas de los diferentes sectores de salud. Todo el tiempo fueron ignorados y a la fecha han sido ignorados. Entonces, ahí es donde usted se cuestiona tanta cosa, definitivamente. QR o no QR, eso no hace diferencia. La diferencia es vacunar. El sector privado, en todos sus diferentes modos, ha sido muy diligente, especialmente el sector turismo. El sector turismo fue el primero que en su afán de por lo menos palpitar, dada la situación de facturación cero, ha sido el más ejemplar en el establecimiento de todos los protocolos habidos y por haber. De igual manera, sector comercio, de igual manera, sector servicios. Y qué se diga de la agroindustria y de la industria, todo el mundo ha sido muy diligente. Pero el gobierno en ese sentido ha sido totalmente indiferente. Ahora, ¿qué les han dicho ustedes digamos, con qué van a medir el QR, la efectividad? Porque la gente está confundida. Hoy todavía no sabe ni cómo bajar eso, ni dónde saca la tarjeta de vacuna, en qué no. Hay una desinformación total en esto, ¿verdad? No está preparado todavía la población o no tiene garantías de que todo el mundo lo tenga. Entonces la pregunta siempre es, ¿tiene la garantía de que ustedes lo van a aplicar? Todavía no sabemos. No saben qué. No hay claridad. ¿Pero no qué saben. es? ¿Va a ser un aparato, un software o una, no sé, es que eso se lee con un teléfono? ¿No? Definitivamente tiene que haber una aplicación, un software que va a ser un lector QR para que pueda interpretar, para que pueda traducir lo que cada persona anda en un QR. Entonces, en la teoría del gobierno, el administrado en la entrada de su negocio va a tener una aplicación donde va a estar haciendo el escaneo. En este momento hay unos grandes vacíos. ¿Cuál aplicación se va a usar? ¿Cuántas aplicaciones diferentes van a existir? ¿A cuál base de datos la seguridad nacional es a la que la aplicación va a accesar para hacer la lectura y comparación de datos, para poder verificar que es cierto? O sea, en este momento ni siquiera... Y la seguridad de mi información. Exacto, ni siquiera el mismo Estado tiene el mismo gobierno tiene la certeza de cómo va a ser la estructura de eso. Si algo tenemos claro, si algo tenemos claro es que la improvisación se volvió una costumbre en el Ejecutivo, en donde muchas veces han anunciado lo que van a anunciar después y mire cómo una vez más se cumple. Hablan de QR a partir del 1 de diciembre y ya lo están posponiendo porque faltan pequeños detalles. Yo, teniendo ya tanto tiempo de ser costarricense, sí estoy seguro que eso difícilmente va a prosperar porque no es sostenible. Lo que pasa es que esa ha sido la política, ¿cómo se dice?, errática que tanto ha tenido pues lo el mismo Estado. están anunciando para los estadios, los conciertos. No, Digamos, imagínense un concierto como el de Coldplay que viene en marzo, que usted tenga... habría que ir a hacer fila 15 días antes para que... Es una cosa lo dijo monstruosa, usted, don Marco, la improvisación que se genera, y como todo el mundo sabe, la improvisación es cara. Claro. Es correcto. ¿Cuánto está costando este sistema? ¿Cuánto está costando implementar o tratar de implementar ¿Y algo? quién va a pagar a ustedes, los empresarios, el sistema? No sé si un aparatico, ¿qué ¿Qué será? empresa es la que va a aportar los servidores y las bases de datos, etcétera? ¿Quién va a ser de tanta confianza para manejar y poseer esa información? Sí, más ahora con tanta desconfianza de la unidad presidencial de datos, ¿verdad? La famoso PAT. Precisamente. ¿Se acuerdan? Precisamente. Entonces, esos son ese montón, esa gran cantidad de vacíos que hay en esta situación. Lo acaba de decir don Jason. Alguien está pagando eso. ¿Y quién lo está pagando?
el costarricense y el Nosotros. empresario. Esa improvisación cuesta muchos miles de millones de dólares que están saliendo del bolsillo de los costarricenses, a final de cuentas. Y van a Sí. seguir saliendo. No, y es cierto, porque no ha habido ninguna amnistía de nada, ¿verdad? De pagos de nada. Más bien se han ido aplicando conforme a los Prórrogas. acuerdos del Fondo Monetario Internacional todos los impuestos. Ha habido que seguir sumando y sumando y Y son sumando. prórrogas nada más, y las prórrogas... Pero- Álvaro, tema para otro programa, porque si no aquí nos vamos a desviar, pero Y nos vamos a apoyar un poco la el gran hígado. ironía también es que el Fondo Monetario Internacional y el gobierno le estaba haciendo mucho caso, estaban muy preocupados por el tema del rebajo en el marchamo para este año, porque las finanzas públicas se iban a ver muy afectadas. Por Dios, ¿quién se arroga el derecho de decir eso cuando no es importante, cuando no están siendo de preocupación? Para citar nada más un tema, todas las convenciones colectivas de Costa Rica. Claro. Eso no es problema para el Fondo Monetario. Sí. ¿Vos querías agregar algo a eso? No, nada más coincidir con lo que está diciendo don Marco en el hecho de que la cantidad de improvisaciones que hemos tenido, que yo sé que es difícil proyectar, pero la cantidad de ocurrencias que se han tratado de imponer nos han salido caros a todos. Y no ha habido como el ministro de Turismo, no sé si da ministro ahora. ¿Verdad? También yo lo veo como... Es que todo el mundo está desaparecido en el gobierno, ¿verdad? Lo único que vemos es a Macaya y al ministro de Salud. Parece que es el presidente y el ministro de Economía, ¿verdad? Esos son los que definen cuándo se abre, cuándo se cierra, cuándo se mueve. Y el presidente está ahí nada más... Es una cosa fatal. Y es una inseguridad tan terrible que uno siente como costarricense. Me imagino los sectores muy organizados privados, las grandes cámaras, de ver que no hay, digamos, no hay nada establecido de nada. No hay una política económica establecida, el presidente a veces no aparece, hay unas improvisaciones terribles. Bueno, yo lo único que digo es que pienso que la mayoría, en alguna medida, lo único que está esperando es que se termine, llegue el 1 de mayo del otro año para que haya cambio de gobierno. La gran pregunta es quién es el que va a asumir, si con mayor seriedad vamos a seguir en lo mismo. Ya eso lo definirá el costarricense. Pero ya uno está deseando como que esto termine, porque todos los días a usted le dan una cantaleta diferente. Todos los días se inventa algo distinto. Y eso lo que crea son inseguridades jurídicas. Usted no puede proyectar a largo plazo. No sabe qué hacer. ¿Cuál es la seguridad que le genera a usted las políticas de un gobierno como el que tenemos, ¿sí? Como empresario? Si hoy sale con una cosa y mañana con otra, y después nada más lo que le dice es que hay que hacer préstamos para esto y que usted tiene que pagar tanto y que no se puede hacer de ahí, no se puede salir de ahí. Cada costarricense, en este momento, recién nacido, y hasta los que están en el vientre de una madre, ya tienen una deuda encima de más de 6 millones de colones. Así de simple. No manejo el número exacto, pero sé que anda en el orden de los 6 millones de colones. Pero no hay reducción del gasto público. No hay regla fiscal. Y hemos visto cómo los diferentes poderes de la República han cambiado su visión de las cosas. Vemos cómo hay poderes legislando en beneficio propio y vemos cómo hay otros poderes atrofiando de mucha manera las garantías individuales, etcétera, especialmente el Ejecutivo con toda esta serie de imposiciones, Álvaro. Claro. O sea, realmente todo eso va degenerando en esa inseguridad jurídica que a muchas empresas que desearían invertir en el país o a las que desearían invertir más, lo están pensando. Definitivamente. Sí, antes de cambiar de tema, yo quiero que hablemos de parquímetros, Jason. ¿Ven alguna luz al final del túnel ustedes? Que usted diga, vea, yo espero que tal fecha efectivamente podamos otra vez de nuevo levantarnos como antes. Híjole. Vea, yo sé que es complicado, pero siempre tiene una esperanza uno. Mira, siempre la esperanza es lo último que se pierde y la fe también. O sea, la fe de que algún momento dado vamos a salir adelante sigue ahí, obviamente. Está duro el camino, pero en algún momento dado vamos a salir adelante. Ese es el pensamiento. Habrá que renovar que algunas cosas también, ¿verdad? Sí, Álvaro, claro. Te voy a decir. Yo particularmente he llegado y he reflexionado mucho en todo esto y tengo mis propias conclusiones. Yo creo que los ticos
nos hemos mal acostumbrado y nos hemos dejado engañar por aspectos como los siguientes. Se nos ha metido y nos la creímos de que somos la Suiza centroamericana, la Suiza americana. Y eso le ha hecho un gran daño al país. Nos Que volvimos somos el vagos. país más feliz del mundo. Y luego salen con que somos el país con el índice de felicidad Los más alto del ticos mundo. pura vida. Yo nunca me imaginé Tierra que de eso paz. existía. Y luego también el pura vida y el tuanis del tico, esos 4 aspectos son cosas que tenemos que reflexionar muy personalmente, darnos cuenta que hemos cometido un error, Sí. damos cuenta que con ese error que hemos cometido le hemos torcido mucho la mentalidad a nuestros hijos y entonces hoy vemos una generación, no digo todos, pero hoy vemos una generación de un montón de mocosos malcriados que piensan que tienen todos los derechos del mundo. Sí. Y se les está olvidando su propio origen y el origen de sus padres. Hoy vemos cómo hay toda una generación, hay un montón de muchachos con un pensamiento completamente comunista, socialista, que ni siquiera lo entienden, que ni siquiera se han sentado a leer doctrina en esos sistemas políticos para entenderlo, pero se sienten los más socialistas del mundo, son súper rebeldes en el sentido de que nada les ha costado. Y entonces nosotros mismos tenemos que ver cómo enderezamos un poco esa parte. Esa reflexión nos tiene que ayudar mucho para poder contestar esa pregunta. ¿Y qué? ¿Vamos a tener un cambio? ¿Vamos a generar un cambio? Claro que sí. Y es un cambio político, en primera instancia. Político, pero también tenemos que estar muy claros. Los peores desastres que han ocurrido en Costa Rica son leyes que se han firmado en la Asamblea Legislativa. Es que el tico le encanta no comprender muchas cosas. Pero muchas veces, ojo, y por un Dios, no estoy defendiendo los últimos 2 gobiernos para nada, pero el tico solo dispara hacia el gobierno, hacia el ejecutivo, pero no podemos perder de vista que el legislativo es el que ha puesto esas leyes que hoy tienen la carga impositiva más alta del mundo. Sí. Es en el legislativo donde se firmaron las leyes que hacen que hoy el 52.8 de tu utilidad como empresario se va en impuestos. En otras palabras, sos el propietario, sos al que le embargan, sos el que se arruina, pero en tu negocio Las utilidades se las sos lleva. minoritario. Hoy día el empresario costarricense ya no se llama empresario nada más, se llama empresario minoritario, porque más de la mitad de lo que produce se va en carga fiscal. Todo eso son leyes que se han firmado. Claro. Entonces, la reflexión y el cambio que tenemos que ejercer todos juntos es mucho en el Ejecutivo, pero muchísimo definitivamente en el Legislativo. Y no me voy a meter a hablar de un Poder Judicial que últimamente se ha convertido en un monte del Olimpo intocable por ningún lado, intocable totalmente. Pero muy cuestionado. Pero muy cuestionado, donde ya no da vergüenza hablar de temas horribles y todo ese tipo de cosas. En eso se ha convertido Costa Rica. Este país, el más feliz del mundo y la Suiza centroamericana, se ha convertido Se cayó. en un hervidero de corrupción que no es jugando, definitivamente. Para terminar la reflexión. respuesta así y la reflexión a su pregunta, yo creo que lo que dice don Marcos es completamente cierto. Hay fe, hay esperanza, hay luz, pero si no hay un cambio realmente profundo a nivel de política interna y a nivel de gobierno, esa luz se va a terminar extinguiendo y la fe de la mayoría de los que todavía estamos aquí con ganas de echarle para adelante se va a ir apagando también. Entonces, se va a traducir en indiferencia. indiferencia. No, ya está. Ya está. Ya estamos viviendo en un país. Es que yo hablaba con un amigo que un día se voy a entrevistarlo, él es politólogo y periodista. Es que él ve al reflejo cómo es posible que en la historia no 27, 29 candidatos a la presidencia. Ya hoy no hay partidos políticos, lo que hay son personas. Muchos con doble postulación, una ansiedad de llegar a la Asamblea Legislativa terrible. Y otros políticos que se convierten en meros actores protagonistas de redes sociales, ¿verdad? Que hasta que da pereza. Yo y tengo que decirlo, yo, Oscar López, por TikTok, y yo me vomito de las ridiculeces que hace este señor. Y otros candidatos y candidatas que uno lo que los ve es en un puro discurso, sí a favor de que rebajen el marchamo.
pero no plantean absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, y uno dice, ese es realmente el reflejo de lo que estamos llegando nosotros como costarricenses. Eso es algo que hay que reflexionar. Álvaro, fue ayer o fue hoy, no sé, en una entrevista de un exdiputado, bueno, de un diputado prominente, conocidísimo, Krushank, le dijo, bueno, ahí está el video, no es invento mío, le dijo a alguien que le preguntaba que si no era muy caro pagar los 7 millones de pase para ir por primer lugar de diputado. Y que él le dice que no, que eso es baratísimo en función de los 4 millones y de los 100 y resto de millones que va a ganar de salario como diputado en la Asamblea Legislativa. O sea, se ha llegado a un nivel de descaro en el cual el tema es plata, no es... La democracia se ha prostituido de una forma tan vulgar a lo último en este país que ya hasta simplemente se habla así, abiertamente, de que pagas ¿qué le ponemos? Un pasaje, un boleto, pagas... Ser político se ha convertido en un muy buen negocio y ellos mismos lo han convertido. Negocio. En lugar Marco, de ser... nos queda, poquito tiempo. Sí. Parquímetros. Vienen ahora a partir de noviembre. ¿Cómo lo ven para Ciudad Quesada? Depende del lado que lo veas. Porque... desde el punto de vista del comercio. Exacto, es que exactamente. Digamos, uno le ve que es cierto, mucha gente se parquea ahí todo el día, hay vehículos de dueños de negocios, en fin. Sí. Pero eso, desde el Álvaro, punto de vista del comercio. Uno se convierte en esta función, en la Cámara de Comercio, se convierte en pararrayos de un montón de descargas de todo voltaje, de todo tipo de voltaje, para decirlo muy literalmente. Hace 2 meses y resto, casi 3 meses, la Cámara convocó abiertamente y por medios a una reunión con la compañía adjudicada para que todo el mundo tuviera un espacio y dialogar, preguntar, evacuar dudas. La reunión fracasó porque nadie confirmó y nadie llegó. Bueno, una vez que la gente ve que ya están los números de cada espacio y toda la cosa, comienza a alegar. Ahora como que tomó un poco más de conciencia la gente y entonces sí confirmaron algunas personas. Pero el día de la reunión propiamente solo llegaron 7 comerciantes. Yo ya tenía preparada una estrategia de decirle a los representantes de la compañía que me sacaran a los funcionarios de la compañía porque iba a faltar espacio en el salón municipal. Si era el caso de pedir que los funcionarios municipales también desocuparan para que el público se sentara, que lo hiciéramos. No hizo falta, sobró campo. Esa es la primera confirmación de parte de la comunidad afirmativamente. Segundo, vamos a partir de un precepto. La calle, y esto no es un invento mío, y yo no estoy a favor de ninguna compañía, de nada, esa no es mi función. Pero lo que sí tengo muy claro, y todos debemos tener, es que el espacio en la vía pública no es de uso privado. Entonces, cuando yo tomo un espacio y dejo mi vehículo todo el día frente a mi negocio, cuando mis colaboradores hacen lo mismo, cuando mi señora avisa que le aparten campo porque ya viene a hacer las compras y todo el mundo agarra y hace uso privado del espacio, se forma una anarquía en cuanto a ese espacio. En Ciudad Quesada no han ocurrido desgracias como que una unidad de bomberos se quede atascada y que no haya podido atender a tiempo a alguien, o que una ambulancia se haya quedado atascada y no haya podido salvar una vida. Entonces, hay una serie de contextos que debemos ser objetivos. Claro. Debemos ser muy objetivos y, ¿cómo se dice?, aceptarlos. Ahora bien, fue muy interesante escuchar una pregunta de alguien que cuestionaba ¿y el que no puede pagar, cómo hace? Entonces, uno dice, pero, perdón, alguien que no puede pagar 680 pesos de parquímetro una hora, ¿cómo hace con el marchamo? ¿Cómo hace con el combustible? ¿Cómo hace? Hay cosas incongruentes, claro, definitivamente. Sí. Ahora bien, yo estoy seguro que miles de personas que van a otros lugares a comprar, porque en el centro no hay dónde parquearse, ahora sí van a tener un espacio. Ahí va yo. Estoy seguro que miles de veces muchos empresarios van a decir, mira, te regalo la hora de parqueo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo soy uno que no voy a Ciudad Quesada que ando en carro, pues no tengo dónde parquear, a no ser que vaya a parquear a un parqueo. Y a veces yo veo alrededor
carros ahí que pasan 24 horas del día. Yo le digo, eso debe ser Consta. rentable para el comercio. No, Consta. ahí eso lo que es tiene así. que haber es una movilidad, que usted llegue y compre y se va, y que usted llegue a hacer una... Movilidad, Llega usted y le exactamente. dice, vea, es que vengo a comprar 20,000 pesos o 25,000, le diga, tome, como decimos, Seamos mae, le realistas. regalo el parqueo. Vos vas a pasear a otro país, a cualquier lugar un poquito más desarrollado, no te estoy hablando de Holanda, ni... Muchacho, y usted llega y todo está ordenado y nadie cuestiona Yo nada. es que no sé, ¿se puede pagar 15 minutos? 15 minutos no, se puede Media pagar hora. 30 minutos, 30 minutos. pero si usted pagó una hora y solo utilizó 20 minutos, te queda el saldo a favor. Ah, ok. Usted puede apagar la aplicación Sí, cuando sí. se va y... Es correcto. Todo con tarjeta y todo. Es correcto. A mí me Entonces, parece- cuando un sancarleño va a San José a hacer cualquier gestión, lo primero que busca es un parqueo privado, perdón, público, o el parquímetro, sin chistar, sin hacer nada. Entonces yo no entiendo por qué sí somos desarrollados en otros lugares, pero aquí no. Y por otro lado, Ciudad Quesada tiene una excelente oferta de parqueos públicos en donde tu vehículo queda en una propiedad privada, cubierto por una póliza de responsabilidad civil, en donde a veces hasta te lo lavan. A O sea, mí me gusta particularmente más dejar un carro en un parqueo, me parece Obvio. que es más seguro. ¿Verdad? O con parquímetro, ¿verdad? No. En un parqueo público tu carro está seguro. Mucho más seguro. En la calle, aunque haya un parquímetro, no tiene que ver nada la seguridad con eso. Nada. Igual te puede pasar Le cualquier quiebra cosa. un espejo, Sí. un camión grande. Exactamente. Aquí tal vez aprovecho, Álvaro, creo que esto es formación general. Muchas personas decían, bueno, ¿y qué pasa si me golpean el carro y yo estoy pagando? Hay que diferenciar. Una cosa es un servicio, como lo da un parqueo público, Sí. con la póliza y todo lo que ya hay, y otra cosa es un impuesto. Cuando usted está en un parquímetro y está pagando, lo que está pagando es un impuesto, nada más. ¿Verdad? Entonces, es una diferenciación que mucha gente ha tenido que... Es una tasa, como que más bien, empezar, diría yo. sí, como que Si empezar usted a lo digerir. recibe, lo paga, si no, no. Exactamente, entonces yo parto de ese precepto. La calle, la vía pública, no es de uso privado. Totalmente de acuerdo. Bueno, Marco, muchas gracias. Y a Jason también. Yo creo que hoy se inauguró Jason, ¿verdad? En esta líder de la... Jason siempre anda muy, muy ocupado. Pero Más qué bien, bueno Jason, que te vino, qué agradezco bueno mucho que vino. hayas venido. Excelente. Muchas Es gracias un por la empresario joven invitación. también. Muchas gracias. Por reconocido. A ustedes gracias por habernos acompañado. Y a ustedes también, recordarles que este programa se transmite los domingos también a las 6 de la tarde. Gracias. Nos vemos la próxima semana de nuevo aquí en Canal 14. Chao, que la pasen bien.